bien y, y Hola, vamos a profe. comenzar con la clase Hola, profe, buen que día. es... vamos- Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Buen día, buen día. Bueno, mientras se van agregando, em, presentamos, como tuvimos un problema en la clase pasada, dejamos el video en el aula virtual. La clase pasada estuvimos viendo el inicio, fundamentalmente, de la verdadera historia mundial. Para hacer política y comprender la realidad, necesitamos entender qué es lo que ha sucedido, qué es lo que sucede y de alguna manera proyectar lo que sucederá en el futuro. Por eso que, siguiendo a nuestros propios autores, es decir, a Enrique Dussel, Arturo Roy, hemos proyectado una historia mundial que no se quede en la teoría de las edades. Ya sabemos que Europa, para conquistar y dominar el mundo, lo hizo de dos maneras. Manera de guerra, esto es a través de la invasión, la conquista. Sabemos que aquí en América había 90 millones de personas cuando en Europa había 100, y en 40 años solamente quedaron 30 millones de personas. Desaparecieron el resto, eh, asesinados, muertos, ya sea también por enfermedades que trajeron los conquistadores, y quedó devastado el continente. Y para ello hubo que traer mano de obra del África. Y ahí empezó el tema de las razas aquí en Latinoamericana, que sirvió para dividir y para decir que unos son mejores que otros, según la raza, según el color. Nosotros en Europa presenta la teoría de las edades como una división pseudocientífica de hacer historia. Y es la forma, ya que la historia es la forma más común de hacer política y naturalizar la realidad. Dijimos que Hegel escribe la historia del mundo en 1818 en la Universidad de Berlín con Alexander von Humboldt, que recorrió toda Latinoamérica y fue el fundador, junto con su hermano, de la Universidad de Berlín en 1810. Y allí crearon una historia mundial en base a esta teoría. Una teoría que solamente tiene en cuenta a Europa y América. Latinoamérica desaparece de esta historia mundial. Porque está la Edad Antigua, que es el antecedente, donde vemos a Grecia y Roma, y como antecedente remoto se ve a la China, a la India. Son países que hicieron los primeros palotes para luego los griegos y los romanos desarrollar la civilización. Eso es lo que nos dice Europa. Entonces, una forma de dominio a través de la cultura, a través de la educación. Todos nuestros programas de estudio establecen que esta teoría de las edades, y es más, está diseminada y ha sido adoptada en general por todos los países del mundo. Entonces, esa edad antigua, donde solo aparece Grecia y Roma. La Edad Media, que es una edad europea, una edad 10 siglos de oscuridad. Y esto no es así para el resto del mundo, porque nos mienten con su historia para hacernos creer que ellos son el principio y el fin de la historia. La Edad Media, hemos visto en la clase pasada cómo cómo se desarrolló la historia mundial. Lo vamos a repasar en el cuadrito que tenemos en la imagen.
es una época preparatoria y recién a partir del 1500, la Edad Moderna, Europa empieza a conquistar el mundo. Y en esa conquista del mundo impone tanto sus ideas como su derecho y su propia cultura. Es por eso que decimos que necesitamos otra forma de ver la historia, una nueva forma de ver la historia. Y esa nueva forma de ver la historia, dijimos que está dividida en 5 etapas. La primera etapa es la de las ciudades, donde se crean las primeras y grandes instituciones. La primera etapa de la civilización se considera en general que es Sumeria, aunque se cree que ya antes se había desarrollado en Göbekli Tepe, se han hecho descubrimientos en Turquía de 12.000 años antes de Cristo. Y aquí mismo, en Tiahuanaco, ha habido fechas que han establecido que Tiahuanaco tiene 15.000 años antes de Cristo. Egipto, aparece Sumeria, donde aparecen las primeras instituciones, los grandes reyes sumerios. Egipto, el gran imperio de los egipcios, hace 5.000 años antes de Cristo. Perú, tenemos la ciudad de Caral, esto está comprobado, es vox populi, y lo saben todos los investigadores, tiene 3.000 años antes de Cristo. La India parece 2.500 años antes de Cristo. Estamos viendo que Grecia y Roma aparece 700 años antes de Cristo y estamos hablando de 7.000 años antes de Cristo. Esto es, se olvidaron gran parte de la historia los europeos. La segunda etapa es de los grandes imperios del caballo. Dijimos que el caballo se encuentra, se desarrolla y se domina, se domestica en las mesetas del Gobi, en el desierto, perdón, del Gobi, en el centro del Asia, un gran desierto donde aparece el caballo y también se va desarrollando el hierro. Y viene en la India la primera gran invasión de los arios, que son del norte, hace 1500 años antes de Cristo. Los medos y los persas también son arios y aparecen en la meseta de Irán. Y el imperio chino, que aparece hace 1.000 a 220 años antes de Cristo, se desarrolla el gran imperio chino. Grecia y Roma recién aparece hace 700 años antes de Cristo. Y hay una tercera etapa, que es la etapa de los pueblos semitas, que vamos a ver algo de su cultura, pero ya hemos hablado también de ellos, que aparecen en la península arábiga y desarrollan una gran cultura, una inmensa cultura que gran parte de ella pasa a Europa y también fundamentalmente los textos de Aristóteles y todos sus conocimientos que atesoraron luego de la caída de Constantinopla. Y hay una cuarta etapa que la hemos visto anteriormente, que es la expansión de la pequeña Europa. Europa empieza a dominar el mundo a través del dominio del África y posteriormente la conquista, el descubrimiento y conquista de América a través de Colón, y se conquista la mayoría, los españoles, la mayoría del continente americano, los portugueses una parte, y Inglaterra, Holanda, Francia también tienen colonias en Latinoamérica, y fundamentalmente Inglaterra toma la conquista del norte de lo que es hoy Estados Unidos y Canadá. Canadá también fue conquistado en un principio por los franceses, una lucha entre ellos, y quedaron dominando los ingleses. Bueno, esta expansión de la historia global nos lleva al desarrollo de la teoría de las edades
por parte de los europeos como un método de dominio. De hecho, la mayoría de los pueblos lo han hecho así. Se sabe que los incas, la historia de los incas la empezaron ellos a partir de su aparición. Los romanos hicieron lo mismo y en general todos los países conquistadores comienzan la historia a partir de su aparición en el mundo. De hecho, hay gran cantidad de bibliotecas que han sido destruidas, incendiadas. Es muy conocido el hecho del incendio de la Biblioteca de Alejandría por Julio César y posteriores incendios que hubo que hicieron desaparecer la mayoría de los textos importantes del mundo, porque allí se habían reunido en una gran biblioteca. En general, ha habido, lo último que tuvimos es el saqueo del Museo de Bagdad, que les comenté en la clase pasada, fue hecho por las tropas norteamericanas y desaparecieron una serie de cuestiones, entre ellas las tablillas asirias, donde estaba escrita la historia del mundo. Ahora vamos a pasar a lo que normalmente vemos en derecho. Derecho político empieza por la historia de las ideas a partir de los griegos, a partir de Solón. Solón fue un gran griego que venía de una familia noble. De él también desciende Platón, desciende de los primeros reyes de Grecia, el rey Cedros en Grecia. Él va a estudiar, como todos los griegos, va a estudiar Egipto, y allí en Egipto el propio sacerdote Soshin le pregunta, ¿qué antigüedad tienen los griegos? Y Solón explica esto que les estoy diciendo a ustedes, que ellos tenían 10 generaciones hacia atrás, había aparecido el primero de sus ascendientes, que descendía de los dioses. Entonces este sacerdote le mostró, ahí en Memphis, una larga fila de estatuas donde aparecían los otros grandes sacerdotes y sumos sacerdotes egipcios. Si ustedes son como niños, nosotros conocemos la verdadera historia de la humanidad y tenemos 150 de personas como yo, yo he sucedido a 150 personas anteriores a mí que han sido grandes sacerdotes. O sea, que ustedes no tienen ni idea de cómo se desarrolló la historia del mundo. Solón, fíjense ustedes, aparece más o menos en la etapa que estamos hablando, de 700 años antes de Cristo, nace al 683, al 592, y es una persona, digamos, que instaura las bases de la democracia griega. Su acción tiene un papel fundamental en las reivindicaciones campesinas ante la aristocracia. ¿Por qué? Porque como sucede en general, los pobres se endeudan y los ricos crecen en sus fortunas. Y esto había sucedido en Grecia. Entonces él, al poder tomar el poder en Grecia, cancela las deudas de la mayoría de los campesinos y también anula la prohibición que establecía la costumbre, anula la costumbre de hipotecar a las personas, que servían como fianza de sus deudas. Fíjense ustedes, como fianza de sus deudas ahora ponemos una casa, un auto, propiedades. No, antes se ponía, al no tener bienes, al no tener propiedades, los pobres ponían su propio cuerpo, su propio físico. Este gran ateniense, porque Solón vive en Atenas, busca quebrar el dominio de los eupátridas, que se considera a los eupátridas los bien nacidos, los ricos, los que aparecen con los que crean, los que fundan Atenas. Y divide la sociedad
debido a que él era el gobernante, en 4 clases sociales de acuerdo a su fortuna. Es la primera división que se hace en Grecia y en Atenas. Y aparecen por primera vez los sectores medios adquieren derechos políticos. Por eso es tan importante la figura de Solón, y es lo que normalmente se comenta en las cátedras de derecho político. Porque la historia empieza en Grecia, nos dicen y nos mienten. Otro de los grandes pensadores griegos y el que se considera creador de la democracia es Clístenes. Clístenes, del 570 a 507 a.C., había sido expulsado de Atenas y hay una revolución en Atenas y donde el pueblo, digamos, los sectores menos pudientes, toman el poder. Aristóteles decía que en Grecia existían 2 tipos de polis. Una que algunas que eran dominadas por los ricos y otras que eran dominadas por el pueblo o por los pobres. O las clases medias, que eran las clases más abundantes, más grandes. Entonces, lo van a buscar a Clístenes. Él cree que lo iban a llamar para gobernar en Atenas. Y no, el pueblo le pide, los delegados del pueblo, le pide que cree una constitución. Y en esa constitución, donde el pueblo pudiera gobernar, esto es importantísimo, se le pide a Clístenes, que él tenía los conocimientos necesarios, porque descendía también de las upátridas de los aristócratas griegos, que haga una constitución donde el pueblo pueda gobernar. Clístenes lo piensa, está una semana pensando, y le da una respuesta. Le dice que sí, que él la va a crear, pero quiere que esa constitución que él realice sea jurada por todas las tribus, por todos los habitantes de Atenas, y que para que sea cumplida, para que realmente pueda ese gobierno realizar las actividades que tenía de gobierno que tenían que hacer. Y es jurada la Constitución posteriormente, también es violada, por supuesto. ¿Qué hace Clístenes? Rompe las antiguas alianzas de familia, divide territorialmente Atenas y establece 10 demos o 10 barrios en los cuales viven distintos sectores de la población. Él mezcla los sectores, los ricos, los pobres, las clases medias, en los distintos barrios. Reorganiza el ejército porque participa ya el pueblo en el ejército de otra manera, de una manera más importante. Y también crea el Consejo de los 500, o Boulé, que ejerce una especie de poder administrativo. Establece el ostracismo, que era la posibilidad que tenían los habitantes de votar, los griegos que podían votar, porque votaban solamente hombres, las mujeres estaban excluidas de todo poder, debían quedarse en su casa, no podían participar en ningún tipo de asamblea, y que puedan votar todos a los efectos de manifestar su opinión. Si la persona se ponía una persona que se consideraba que era peligrosa para la democracia, la gente votaba a través de una ostra. Las ostras aparecen en las costas marinas. Entonces votaba por sí o por no, según el color de la ostra. Luego se contaba, y si la persona tenía más votos negativos que positivos, era expulsada. A veces se quedaba con sus propiedades o a veces las perdía. Entonces, el ostracismo es un medio que crea o idea Clístenes para proteger a la naciente democracia en contra de las
ambiciones personales. Las instituciones políticas que él crea son el Areópago, que es una especie de senado de nobles, la Bulé, que es una asamblea más extensa o administrativa, que mensualmente iba cambiando su conformación a efectos de que todos pudiesen gobernar, que todo ciudadano ateniense alguna vez llegase al gobierno. La Iglesia era la asamblea era de 5.000 ciudadanos y allí se decidían los asuntos importantes, hacer o no hacer una guerra, comerciar o no con tal país, etc. Las magistraturas también son creadas a partir de, también eran, las magistraturas eran más o menos de 550 personas según el tipo de magistratura. O sea, el inicio de la democracia aparece en Atenas y su creador es Clístenes. Él instituye el voto, lo cual es muy importante, es la herramienta que tiene el pueblo para decir si está o no de acuerdo con sus gobernantes. Y permitió, en la medida de lo posible, dado que, por supuesto, la mujer, los esclavos estaban excluidos de toda participación política. Pero amplió la participación política, porque eso es lo importante, que se amplíe la participación política y no que se cierre. Como quizás se pretende hacer con la reforma de la Constitución en Mendoza, donde de más de 86 legisladores se propone que quedemos en 46. Eso es disminuir, no es crecer. O sea, la historia de la democracia ha sido posibilitar mayor participación al pueblo y a la gente. Bueno, otro de los grandes pensadores, también aristócrata, ya dijimos que descendía de Cedros, sería el primer rey de Atenas, fue Platón. Platón, que era sobrino de Solón, sobrino o descendiente de Solón. Él pertenece a la aristocracia e imagina una sociedad clasista donde un círculo de gobernantes natos, él llamaba a los filósofos, rige a una masa de trabajadores resignados. Lo que dice los gobernantes es ley. Y todos deben cumplir lo que ellos dicen porque están más preparados, son más capaces, ya que descienden de grupos aristocráticos. Es la teoría de los distintos, los distintos metales. También es influido por las ideas matemáticas de Pitágoras, donde los números, él buscaba la perfección de la comunidad. ¿Y en dónde busca? En los números, en las matemáticas. Es más, había en el frontispicio de la entrada a la academia, que es, digamos, la universidad que él fundó, decía, el que no sabe matemáticas no puede entrar acá. Entonces él consideraba que los números eran entidades no contaminadas por el mundo sensible, por los deseos humanos, que es lo que tenía el problema que tenían los gobiernos, los deseos humanos, es decir, el hecho de las emociones, y por eso tomaba como base de su presentación las matemáticas. Y decía que había dos mundos, un mundo inteligible y un mundo sensible. El mundo inteligible estaba fuera de nosotros y el mundo sensible era lo que nos permite ver nuestro sentido. Entonces, él consideraba que el verdadero conocimiento debe ser igual que los números, que las matemáticas, perpetuo y trascendente. Porque, según nos estamos refiriendo, lo que percibimos, decía Platón, son meras copias. Tengamos en cuenta que esta doctrina de Platón es tomada también por la Iglesia, no por Santo Tomás, sino anteriormente a Santo Tomás por San Agustín.
Y decía que el pensar, es decir, los seres humanos no valemos en cuanto tales, sino valemos por el alma, nos dice San Agustín. Y es tomada de esta doctrina de Platón, donde dice que somos meras copias. Lo que vemos sensiblemente son meras copias de algo, de formas reales, trascendentes, que nos trascienden a nosotros, que están en otro mundo, están en un mundo superior. En la República, que es uno de los grandes libros de Platón, se ocupa de la educación de la élite. Para él no era necesario educar a la plebe, es decir, a los trabajadores, a los agricultores, a los que formaban los comerciantes, sino solamente había que una élite debía gobernar y tomar el poder. Entonces se necesitaba políticos expertos para fundar un Estado perfecto. Como elemento de esta situación, como especie, él hablaba de la nave de los locos. Se manifestaba con esto que no puede ser una nave, un barco, gobernado por cualquiera o dirigido por cualquiera. Platón imaginaba una sociedad clasista donde el guardián de oro, es decir, el oro considerado como elemento de mayor valor y de mayor importancia, era el que debía gobernar a los demás. Los administradores serían de plata y los trabajadores, los artesanos, de bronce y hierro. Platón nunca superó su desdén, su aversión por la democracia ateniense, ya que en el 399 a.C. fue condenado a muerte su maestro Sócrates, que lo tenía como alumno a él y a todos los nobles de Atenas. Es decir, el círculo que rodeaba a Sócrates no eran los artesanos, no eran la clase media, eran los ricos. Y a ellos le daba su conocimiento. Y bueno, antes se estudiaba sobre la apología de Sócrates. Recuerdo que estudié en esta materia cuando la cursaba, la apología de Sócrates. En la República de Platón, compara la democracia, como dijimos, a través de una metáfora, con una nave que ha caído en manos de una tripulación amotinada. Sí, serían lo que ahora llamamos los gobiernos populistas, los que ahora llaman los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas son los pobres gobernando. Son los pobres, las clases medias, otros sectores que no sean los ricos, que no sean aquellos que han desarrollado un amplio espectro de poder en cuanto a sus ingresos, no gobiernan. Entonces, la democracia, para Platón, él critica la democracia, sería el gobierno de los necios, que prometen a los ignorantes lo que no pueden cumplir y arrastran a todos al desastre. Estas mismas figuras se utilizan actualmente. ¿Para qué? Y para destruir los gobiernos que no son aristocráticos, que no son oligárquicos, es decir, para que sigan gobernando los ricos. Aristóteles es otro de los grandes pensadores, es alumno de Platón, él ingresa en la academia, él viene de Macedonia, el norte, donde es posteriormente, él es maestro de Alejandro Magno, que conquista la mayoría del mundo conocido. Aristóteles va del 384 al 322 a.C. y pertenece a la aristocracia de Macedonia. Es hijo de Nicómaco, luego tiene un hijo que se llama también Nicómaco, al que le pone Nicómaco, y escribe un libro de ética, se llama Ética a Nicómaco. Es muy importante, sí.
Es médico de la corte de Amintas, el padre de Filipo, el rey del futuro rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno. Ingresa a la academia a los 17 años y lo llaman el pensador por su capacidad. Realmente es asombrosa la capacidad que tiene Aristóteles para escribir, para pensar y para desarrollar un mundo. Los escritos de Aristóteles tuvieron el dominio del mundo durante más de 2000 años. Es la mente de la escuela, le llama Platón. Fundó el liceo posteriormente con dinero que le facilitó Alejandro Magno al conquistar el mundo y fundó su propia academia. Es decir, que se llamaba liceo. Actualmente tenemos instituciones, el liceo, la academia, que son tomadas de esa época. El contexto histórico de Aristóteles es la construcción política, en el tema político, se remonta al siglo 8 a.C. Y él mira la política a través de la polis. La polis sería lo que hoy serían las naciones, pero son ciudades-estado, es decir, hay una ciudad en el centro y rodeada del campo que provee los elementos de agricultura, comida, etc. Los fundadores entonces constituyen una aristocracia que domina políticamente, se incorporan granjeros, mercaderes, navieros, artesanos, que pasan a formar parte del ejército. Esa es la organización. Están los fundadores, que son los aristócratas. Posteriormente sus descendientes. Y se van incorporando otras personas en la medida que la ciudad vaya creciendo. Posteriormente, el propio Aristóteles nos dice que fundamentalmente solo hay felicidad, es una frase de Aristóteles, donde hay virtud, donde actuamos correctamente y un esfuerzo serio por progresar, por desarrollar sus capacidades. Pues la vida, dice Aristóteles, no es un juego. Por supuesto, no todos podían acceder a la educación, porque no todos podían acceder al conocimiento, porque no tenían los medios necesarios para hacerlo y no podían desarrollarse como seres humanos y como personas, que esa es la verdadera democracia y esa es la verdadera justicia. Que todos tengan los medios necesarios para poder desarrollar sus capacidades y sus virtudes. Aristóteles reconoció que el gobierno debe estar subordinado al consentimiento de los gobernados. No simpatizaba ni con la oligarquía, o sea, con los ricos, ni con las democracias, con los pobres. Prefiere un gobierno aristocrático donde administren los mejores, y a este sistema lo llamó politeia, que luego los romanos le denominaron república, es decir, a través de Cicerón. Él plantea una necesidad de una igualdad económica. Dice, la riqueza debe distribuirse entre los ciudadanos y cada ciudadano debe tener una modesta fortuna a fin de que las desigualdades no socaven la igualdad política. Las mujeres y los esclavos, como dijimos, están impedidos de participar. Vamos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es el que rescata, a través de la Escuela de Toledo de los árabes, toda la educación, la mayoría de los libros del conocimiento esotérico aristotélico, no exotérico. Esotérico es un conocimiento dado a pocos y exotérico es un conocimiento que Aristóteles daba cuando tenía sus charlas para quien quisiera acercarse, el resto de la población. Bueno, él representa, Tomás de Aquino, fíjense ustedes, ya estamos hacia el 1227, 1274. Esta es la Alta Edad Media. Tomás de Aquino aparece en Italia, de una familia noble, y ingresa a la Orden de los Dominicos, donde desarrolla su pensamiento, que a través de los escritos de Aristóteles intentó hacer
que la filosofía sirviera a los intereses de la teología. Su pensamiento es racionalista, no empírico, si bien Aristóteles tenía un empirismo importante porque le gustaba disecar animales, conocer plantas, en una mente muy importante. Se basa en la autoridad. Su pensamiento basa el gobierno en la autoridad de qué. Y bueno, de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia y de Platón y Aristóteles. Ustedes nombraban la Sagrada Escritura, ya estaba todo resuelto. Todo asunto estaba resuelto porque la verdad estaba revelada a través de las Escrituras y también ustedes nombraban a Aristóteles y Aristóteles era realmente el gran pensador. El punto de partida del pensamiento de Tomás de Aquino es la unidad del conocimiento humano. Él nos dice que el conocimiento humano debe tener un fin, y ese fin es la vida buena. Bueno, vamos a pasar ahora a otro pensador. A ver. Vamos a seguir un poquito con Tomás de Aquino. Él nos decía que la vida social en comunidad, ellos no hablan de sociedad, hablan de comunidad, como hablan los estadounidenses. De ver una película y dice la comunidad contra tal persona en un juicio. Nosotros hablamos de sociedad. La vida social, según Tomás de Aquino, debe ser regida por los principios de unidad y jerarquía en la naturaleza. Debemos observar la naturaleza para ver la unidad de la misma y para ver la jerarquía que existe en ella, que debe trasladarse al gobierno de los humanos. La existencia del gobierno es regida por el poder que viene de Dios. Dios le da poder a una persona y esta persona realmente debe gobernar por decisión de Dios. Los bizantinos, esto me hace recordar los bizantinos, dice la persona que Dios le da el poder va a llegar al poder. Y es porque esa persona cuando entró en Constantinopla, Dios lo iluminó, así fue con Justiniano, que él venía de sectores pobres del imperio, Dios lo iluminó y él tomó el poder. También gracias a su esposa, que era realmente una gran política. Ordena la vida social y justifica, la justificación de la vida social está en el bien común. O sea, nos ordenamos en comunidad, nos organizamos en comunidad. ¿Y qué es lo que justifica esa unidad? Y el bien común de todos, el bienestar general, la participación de todos en el gobierno o en el Estado y en los bienes de ese Estado. Ese es el fin de la comunidad. La comunidad no se hace para alimentar a unos pocos y que saquen al resto y nos dejen mirando al sur o al norte. Es por ello que la ley es una ordenación de la razón del pensamiento humano para el bienestar común. Y se debe resistir a la tiranía, a quienes no están en contra del bienestar general o del bien común. Es un derecho y un deber. Pero la sedición, levantamiento en armas, es un pecado, pero la resistencia activa y pasiva no lo es. Sus bases, las bases de todo gobierno deben estar en las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, en Platón y Aristóteles. O sea, ven ustedes que el pensamiento se encontraba casi estancado por 2000 años, los 2000 años, 10 siglos de la Edad Media y hasta el 1500, el pensamiento estuvo estancado realmente al seguir estos preceptos que hemos visto, estas categorías de conocimiento. Tomás de Aquino también tenía un pensamiento machista,
Y él nos dice que según la doctrina filosófica, es el padre, o sea, el padre, quien cría, quien le da, es el principio activo de la generación del hijo, y la madre solo aporta la materia. De donde el pecado original no se contrae por la madre, sino por el padre. Por eso dice que si Adán no hubiese pecado y Eva hubiese pecado, el hijo no contraería el pecado original. Nosotros, según la doctrina de la Iglesia, tenemos el pecado original porque pecó Adán. Si consideramos la condición de ambas personas, de hombre y mujer, el pecado del varón, dice, es más grave porque era más perfecto que la mujer. Es una ideología machista, que es un conjunto de ideas que justifica la dominación del varón sobre la mujer, ya sea sexual, económica, política, pedagógica, y contamina todo el discurso de Santo Tomás. Ahora pasamos brevemente, ya estamos terminando la unidad 1, a la política en el Islam. ¿Qué pensamiento? Decimos que es necesario tener un conocimiento de las otras culturas. ¿Cómo desarrollaron su organización política y cómo la desarrollan actualmente? Bueno, los grandes, el Islam, uno de los grandes pensadores musulmanes es Al-Farabi, que vivió hacia el 870 y al 950 después de Cristo. Es el primer gran filósofo político islámico que habla sobre temas políticos. Y él nos dice que la concepción islámica de la existencia es en general una concepción política. O sea, el hombre se une para poder desarrollarse y vivir conforme a, a sus propias capacidades. En sus libros trata temas como el estado de naturaleza, la ley natural, el contrato. Es fundamental para los árabes el contrato, considerando que la constitución de las comunidades es una cuestión contractual. Fíjense ustedes, este es el pensamiento que trae posteriormente, hacia después del 1500, 1600, Hobbes, Locke, Rousseau. Ya los árabes, hacia el 870, hacia el 900, nos hablaban de que la comunidad es una cuestión contractual, fundamentalmente un acuerdo. También ellos hablan de la sumisión a Alá y los creyentes. Debe haber una igualdad, para los árabes hay una igualdad absoluta entre los miembros. No hay libres ni esclavos, no hay castas, es decir, no hay esa separación entre libres y esclavos. No hay castas, eso es la UMA, es la integración de toda la comunidad en un pensamiento propio. El orden político tiene como base las ciudades y la ciencia jurídica surge de la ley revelada. Esta ley revelada, evidentemente, es el Corán, que es el libro que el arcángel Gabriel le dictó a Mahoma en una cueva donde él recibía, algo asombroso porque Mahoma no sabía leer ni escribir, pero, o por lo menos no sabía escribir, pero él le dictaba posteriormente a algunos de sus discípulos lo que el arcángel Gabriel le dictaba respecto del Corán. ¿Cuál es el sistema político musulmán? Interesante. Interesante ver que hay otras cosas que separan, o sea, que distinguen a otros países de Occidente, que es el sistema de dominación en el que nos encontramos. Por eso tenemos una única historia, que es la historia de las edades que nos entregan los europeos. Para los musulmanes, el sistema político musulmán, el tema central de la existencia islámica y por ello de su política, es la acción práctico-política. Ellos también tienen su forma de dominación, que es a través de estas ideas del Corán. Su política se basa no en la teoría, sino en la acción.
O sea, el político se demuestra en la acción práctica política. Es una realización ética, prototípica, ejemplar. El político debe dar el ejemplo. Debe organizar a la comunidad en beneficio de la comunidad y no en beneficio propio. No llevarse los dineros a un paraíso fiscal. Por eso el Islam es un modo de vida completo. Nunca puede ser separado de la vida política, ni económica ni social. Por eso comentábamos ayer que cuando que el sistema bancario musulmán se basa, es decir, el banco te va a prestar dinero, que es de la comunidad, si vos invertís en la propia comunidad y se te hace un seguimiento. Dijimos, cualquiera aquí que recibe dinero del banco lo que hace es comprar dólares o llevárselos a paraísos fiscales. Bueno, esto está prohibido en el Islam. El crecimiento de la comunidad es fundamental y va sobre lo individual. El Islam también sirve de guía en la vida, como higiene personal, reglas de comercio. Islam significa sumisión a la voluntad divina. Es el concepto del gobierno de Dios que debe ser establecido en la tierra para crear una sociedad justa. Ellos tienen el tema de la justicia como fundamental de la ordenación comunitaria. Los musulmanes también tienen derecho a elegir sus gobernantes y a exigirle que rindan cuentas cuando sea necesario y los pueden remover de sus cargos. Bueno, para terminar esta parte, vemos el tema del derecho musulmán. Y terminamos la unidad 1, vamos a hacer enseguida un descansito. El derecho musulmán es un conjunto de normas que tienen su base en Dios y regulan toda la existencia humana. Por eso es tan importante el Corán. Lo mismo sucede con los judíos. Los judíos no tienen constitución, los países musulmanes tampoco tienen constitución. La constitución es el Corán, o la constitución es el Talmud, la Biblia, etcétera, para los judíos. Si bien el hombre es el destinatario de las normas, tiene la responsabilidad de respetar los derechos. Fíjense ustedes qué importante esto, que atañen a otras especies. Somos el guardián. Los seres humanos somos el guardián, yo lo creo así, pero también lo hace el derecho musulmán, en lo que atañe a las plantas y a los animales, o sea, a la naturaleza. El hombre es el pastor de la naturaleza. No hace distinción entre pecado o delito, por supuesto, si el Corán es la base de su conocimiento. El castigo del culpable también en el derecho musulmán sigue siendo un asunto privado, se resuelve entre las partes, entre los afectados y los que son los que cometen el delito. Y los delitos penales en el Islam se pueden dividir en 3 categorías: delitos de sangre, contra la religión, delitos nocivos para la buena convivencia social. Miren ustedes qué importante. Para ellos es importante los delitos que se cometen en contra de la convivencia social. ¿Cuál es la estructura del gobierno en general? Y se divide en 3, también hay un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial. Bueno, chicos, yo les pido que no apaguen, no se desconecten. Vamos a hacer 5 minutos, vamos a cambiar, vamos a empezar con la parte segunda, que es cortita, más corta que esta, de la unidad 12, y continuamos en 5 minutos. Muchas gracias.